Ok, entonces, en principio yo quisiera hoy cerrar ya lo de sincronización, pero si no, todavía sería la del lunes y ya, ¿no? Pero ya estamos cerrando. Eh, entonces quiero hoy hablar de ciclos circadianos. Y de un trabajo que estuvo haciendo muchos años Miguel Lara y Beatriz Pardo, que es un trabajo interesante porque es una cosa, una colaboración de muchos años entre biólogos, físicos, matemáticos, etcétera, ¿no? Que utiliza datos reales, experimentales, pero reales. O sea, hay cierto control, pues, pero son datos reales. Se ajusta el modelo a los datos reales, se construye una dinámica análoga y se trata de tender puentes explicativos entre eso, matemática que está simulando la realidad y lo que estás observando del experimento, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de ciclos circadianos, estamos pensando en ciclos biológicos o relojes biológicos, les llaman también, que realmente un término más preciso tendría que ser osciladores biológicos, ¿no? Entonces, un oscilador biológico va a ser un ciclo circadiano si su periodo es aproximadamente un día. Pero esa aproximación puede ser tan gruesa como pues ya 22 horas ya es un ciclo circadiano, o 28 horas ya es un ciclo circadiano. Entonces, ahí, digamos, es de esos términos biológicos que son como muy flexibles, ¿no? En ese sentido. Cuando duran, entonces vamos a pensar en osciladores con periodo aproximado de 24 horas, ¿no? De 22 a 24 horas o a 26 horas. Entonces, digamos, mucha de la producción de hormonas en varios bichos se hace diariamente siguiendo ese ciclo, ¿no? Si nos ponemos a pensar en los patrones de movilidad de los bichos, también son, generalmente todos los bichos somos de costumbres y entonces hacemos más o menos lo mismo en un ciclo de 24 horas. Entonces los patrones de movilidad también son ciclos circadianos, que están asociados en muchos casos a los ciclos de sueño y vigilia, ¿no? Entonces, independientemente de que tengamos bichos más diurnos o más nocturnos, estos ciclos están casi, o se piensa que están regulados por los ciclos de sueño y vigilia. Entonces hay un correlato entre la cantidad de horas de sueño y la forma en la que podemos dibujar la oscilación de la producción de ciertas hormonas, ¿no? Entonces, los bodoques cuando son muy chiquitos duermen un montón y tienen una producción de ciertas hormonas, las hormonas de crecimiento,
bastante aceleradas, ¿no? Los adolescentes duermen un montón y tienen una producción de hormonas que se sale de su ciclo normal, ¿no? Las mujeres embarazadas tienen ciclos de sueño muy extravagantes, asociados a la producción hormonal, ¿no? Las mujeres que entran a la menopausia, los hombres que entran a la andropausia, sufren de desórdenes de sueño, ¿no? Y al revés también, la gente que tiene trabajos o ustedes mismos cuando se obligan a dormir menos, empiezan a tener malos humores, empiezan a tener dificultades para hacer cierto tipo de cosas, físicas sobre todo, ¿no? Pero también para leer, para acordarse de citas, ¿no? Todo eso está regulado por un montón de glándulas que secretan un chingo de hormonas que se afectan las unas a las otras en un montón de redes, ¿no? Entonces, ¿qué son los osciladores que vamos a estar pensando? Son sobre todo glándulas, pero glándulas en términos de la producción de ciertas hormonas. Entonces, es la producción de esta hormona, promueve tales y tales sustancias en el cerebro y a su vez la producción de otro tipo de sustancias en el cerebro inhibe la producción de esas hormonas, ¿no? Entonces estamos como en esta idea de los activadores y los inhibidores, ¿sí? Que a lo mejor eso lo podríamos ver con cuidado el lunes. Un ejemplo de activación inhibición. No sé si vieron algo de eso con Ulises. Algo de activación inhibición en redes. Bueno, si no lo vemos, no sé con qué tanto cuidado, pero hacemos ahí una plática rápida de activación e inhibición en redes, ¿no? Porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces, esos son los osciladores. En el caso particular, este trabajo que les voy a platicar es de Miguel Lara, Beatriz Pardo y por ahí anda Pablo Padilla y un montón de otras gentes que le metieron mano a ese trabajo durante un periodo como de 20 años, ¿no? Entonces, Beatriz es bióloga, ya retirada, estuvo trabajando muchos años en la facultad. Miguel es ingeniero de formación, pero se dedicó muchos años a las matemáticas y fue uno de los profesores más de nombre aquí en la facultad. Tiene un libro muy bonito de cálculo que es, creo yo, el que más se le entiende para los cursos de cálculo 1. Salvo cosas más modernas que no he leído. Y Pablo es especialista en sistemas complejos, él es físico. Entonces, es un trabajo donde ellos y sus estudiantes estuvieron metiéndole a tratar de explicar de qué manera podían modelar la aparición de los ciclos circadianos en un bicho que se llama el acosil, que es una langostino, pero de río, ¿no? Es así, chiquito, tamaño camarón mini, y lo que hacían los estudiantes de Beatriz era que pues, cuidaban a los acosiles y luego los torturaban un poco, ¿no? O sea, esencialmente es una especie de camarón, ¿no? Tiene su cabecita y por acá andan sus ojos, ¿no? Y entonces lo que hacían era meterle un electrodo en sus ojos y luego lo sometían a ciclos de luz
y penumbras, y medían un electroretinograma. ¿No? Y entonces, de acuerdo con la amplitud de la actividad fotosensitiva de los ojos, iban modelando con datos experimentales la aparición de los ciclos circadianos de acuerdo con la edad de la cocil, ¿no? Entonces ellos dividen el desarrollo de la cocil en 3 etapas. La etapa 1 es la etapa temprana, digamos, que son más o menos 2 semanas, ¿no? Desde que eclosiona hasta casi un mes, ¿no? La etapa 2, eso sí ya no me voy a acordar, ajá, este es, sí, más o menos 2 semanas, de 2 a 20 días. Esta otra etapa son los juveniles, son entre 28 y 60 días. Y la tercera etapa ya son los adultos, que son de 3 meses o más. Entonces, a los que están entre 28 días y 3 meses, como que no les miden nada, ¿no? Los dejan seguir creciendo, porque no encuentran variaciones importantes en eso. Entonces ya desde que estaban en esta parte experimental, tenían la idea de que había una serie de glándulas que, sobre todo en la glándula quiasmática, algo así. Ahorita les digo bien. Chuc. La glándula sinusal, perdón. Entonces, ya tenían la idea de que en la glándula sinusal se produce una hormona que le llaman PDH y que esa es la que está controlando un montón de los comportamientos diarios de la cocil, ¿no? Y entonces, ¿qué era lo que tenían? Los electroretinogramas y las medidas de producción de esa hormona, ¿no? Para estas cosas. Y entonces como que en algún momento se atoran y dicen, pues como que ya no podemos decir más nada, porque parece que sí hay un correlato estadístico, pero pues no más, ¿no? Y entonces ahí es donde entra Miguel Lara. Miguel Lara se le queda viendo las gráficas que salían en los electroretinogramas, pues los dividían en 3 etapas, ¿no? Y tenían para los bichos, digamos, esta es la etapa 1. Para estos bichos tienen una salida muy ruidosa, que luego va tomando forma en la segunda etapa y luego se vuelve regular en la tercera etapa, ¿no? Y entonces, estas que parecen ruidosas, de todas formas tienen, o sea, se va repitiendo la misma forma ruidosa una y otra vez. Y entonces Miguel Lara se le queda viendo y dice, esa madre, pues es un oscilador
que exhibe un comportamiento caótico para cierto tipo de parámetros que te los da la edad, que seguramente tiene que ver con la producción de esta hormona. Y entonces necesitamos un oscilador no lineal que exhiba un ciclo límite, ¿no? O sea, él, sin que le dijeran ya, sin entender ya mucho de la biología, pues se le queda viendo a los datos y dice, pues, pégale un oscilador, ¿no? Pero tiene que ser un oscilador no lineal que exhiba un ciclo límite, ¿no? Entonces, para todos los junkies de ecuaciones diferenciales, un oscilador no lineal que exhibe un ciclo límite, Van der Pol, ¿no? Entonces, oscilador no lineal con ciclo límite. Entonces, esta madre es un Van der Pol que en principio la pueden escribir como x doble punto menos 2 mu x punto por 1 menos beta x cuadrada más omega 0 cuadrada x igual a 0, donde esta es una frecuencia natural y este es un término que va deteniendo la oscilación, ¿no? Entonces, como esto lo empezaron apenas cuando las simulaciones por computadora ya se podían hacer en una computadora personal, pues Miguel Lara dice, a ver, hagamos porque el problema va a ser que aquí vamos a tener al menos 2 osciladores de tipo Van der Pol, ¿no? O sea, él dice, tenemos al menos 2 acoplados, que eso es lo que produce el ruido. Entonces, su idea era que uno iba, así como en el Fishhook Nagumo, uno va más rápido que el otro, ¿no? Y en la medida que los dos se van alcanzando, conforme el bicho se desarrolla, entonces vemos, o sea, lo que estamos viendo acá no es una sola onda, sino 2 osciladores al menos que se están sincronizando. ¿Sí? Entonces él dice, pues, deben ser Van der Pol. Pero no nos vamos a poner a hacer 2 Van der Pol no lineales. Entonces dice, linealízalo. Y suponte que el ciclo límite pues, es un circulito, ¿no? Y vemos cómo se ve el sistema de al menos 2 y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, él lo primero que propone es este sistema. Tenemos menos k x2 más e a cuadrada menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado y kx1 más e a cuadrado menos x1 cuadrado menos x2 cuadrado. La k es la frecuencia, la e es amortiguamiento, este término va a obligar a que el círculo de radio a cuadrada sea, el círculo de radio a sea un ciclo límite del sistema, si se fijan bien, ¿no? ¿Qué pasa si anulamos las dos ecuaciones? Tenemos que x2 es como esta madrola, pero además si la escribimos de forma polar, ¿no? Esta madrola es un radio de este estilo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, una de las isoclinas va a ser un círculo de radio ¿no? ¿Sí? Entonces, a cuadrada es el radio de la circunferencia. Perdón. X1 es la posición del oscilador o que será la salida del oscilador.
el estado del oscilador y x2 es la velocidad del oscilador, ¿no? Y esa salida es en términos de que pues realmente no estamos midiendo una posición, sino qué tanto está produciendo de la hormona que nos preocupa, ¿no? Vale. Entonces dice, pues eso podría pegarle a este de aquí, al menos como una, una aproximación de campo medio, ¿no? Si tú tomas los promedios de todas esas mediciones, pues te sale un sistema linealizado así que tiene un circulito, ¿no? Es un truco que hacen los físicos, ¿no? Pues, si da la vuelta, aproxímale a un círculo, ¿no? Teoría del índice le dicen los topólogos, ¿no? Pero es un truco sucio, es linealizar esto ruidoso tomando una aproximación de campo medio, ¿no? Tomas todos los promedios, por ver, tienes un ciclo circular, ¿sí? Pero además, o sea, la cosa es que no vamos a tener una oscilación autosostenida, ¿no? Sino que vamos a tener una cosa así o así, ¿no? Empieza en un punto fijo, o sea, tenemos un punto fijo y hay una bifurcación de Hopf. Le sale un ciclo límite al punto fijo. O al revés, tenemos un ciclo límite y se muere y nos quedamos con un punto fijo, es otra bifurcación de Hopf, ¿no? Es decir, hay una tendencia a que los ciclos hormonales se estabilicen conforme va creciendo el bicho, ¿sí? Entonces, el ciclo límite tendría que ser estable para las hormonas que se siguen produciendo en la madurez, inestable en el sentido de Hopf, para las hormonas que dejan de producirse en la madurez, ¿no? Que se inhiben en la madurez, las hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces, por eso se empiezan a ver erráticas los electroretinogramas. Ahora, entonces, eso no refleja este comportamiento. Eso no tiene una bifurcación de Hopf. Entonces, la pregunta es ¿cómo inducimos una bifurcación de Hopf? Pues métele otra ecuación, ¿no? Entonces, la tercera ecuación se va a ver como x3 punto igual a ux3 menos bx3 cuadrada. Esto lo podemos reescribir como ux3 por 1 menos bx3. ¿Qué solución tiene esa cosa? Así cualitativamente. Ajá, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Una sigmoidal, ¿no? Se va a B y o se anula, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? ¿Por qué? Justamente porque quiere sacar del ciclo límite o meter del ciclo límite a partir del punto fijo, ¿sí? Entonces mete esta tercera ecuación. Entonces él dice, ya tenemos un oscilador, que ese va a ser el oscilador juvenil, que dura más de un día. Le llaman el ultradiano.
Entonces en la transición se va a ir pegando con otro oscilador, que es el oscilador maduro circadiano. Entonces necesitamos otro conjunto de 3 ecuaciones análogas. ¿Sí? O sea, ahí va el modelo completo. Tenemos x1 punto igual a menos k x2 más e x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3 por a menos un quinto x cúbica y1 menos x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3 cuadrito menos y2 cuadrito. Es la primera. Ya está más payasona, ¿no? Y ya está ajustada a los experimentos, ¿sí? El x2 punto es k por x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3 más x2 por a menos un quinto de x3 y1 menos x1 más y1 menos 3 medios de y3 menos x3 cuadrito menos x2 cuadrito y la que corresponde con la x3 igual a ux3 menos bx3 cuadrada. Y1, que este es el segundo oscilador, el circadiano, este es menos y cuadrada, menos y2 más y1 menos 3 cuartos por y3 por un cuarto y3 al cuadrado menos y1 menos 3 cuartos de y3 cuadrito menos y2 cuadrito. Y2 punto es una análoga a esta, pero con un factor de escala L. Y1 menos 3 cuartos y3 más y por un cuarto y3 al cuadrado menos y1 menos 3 cuartos y3, todo esto al cuadrado menos y2 cuadrado y una análoga de la x3 pero para el otro oscilador. Y3 punto igual a u y3 menos b y3 cuadrado y que tienen los mismos parámetros, ¿no? Es la misma sigmoidal. Entonces, lo que pudieron hacer ahí es reproducir en términos de una aproximación de campo medio los tres comportamientos, al menos los dos extremos, ¿no? Los muy jóvenes y los maduros, ¿no? El asunto acá es que la transición como que no se refleja bien. El argumento que en su momento dio Miguel Lara es que pues, la transición es justamente donde se da la bifurcación de Hopf. Primero, ¿no? Segundo, en principio este es algo que refleja la fenomenología, ¿no? Se comporta como la salida que quieres que se comporte y
y que, digamos, topológicamente se parece a la salida experimental. Pero todavía, como no es un modelo de primeros principios, entonces aún no explica nada, ¿no? Entonces la interpretación que hacía Miguel Lara es, la Y1 es concentración de hormona, esa PDH, o PHD, no me acuerdo cómo le puse. La X1 tiene que ver con la fotosensitividad, porque corresponde con la salida del electrorretinograma. X3 y Y3 son el proceso de desarrollo del bicho, ¿no? O sea, ¿cómo modela el proceso de desarrollo? Pues con esa expresión de grano gordo, que lo único que te dice es que pues, eventualmente deja de crecer, ¿no? ¿Sí? Y que tiene una sección crítica que va rapidísimo, ¿sí? Todos los bichos crecemos más o menos igual, ¿no? Pero es un poco, o sea, como cuando hay modelitos de infecciones que tratan de meter el sistema inmune y lo que dicen, pues es una sigmoide, porque tienes baja producción y de repente ocurre algo que críticamente aumenta hasta su máximo la producción de cierto tipo de células, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Es una respuesta inmune. Pero también puede ser, o sea, hay un montón de fenómenos que, pensando un poco como físico, pues, se antojan para modelar con cosas sigmoidales. También están las respuestas de las células del cerebro, ¿no? Las respuestas eléctricas. Se ven, digo, esas se dibujan cuadraditas porque pues tú no ves cómo suben, sino nada más percibes que ya subió la respuesta del potencial, ¿no? El disparo de potencial. Pero pues, si tú lo quieres suavizar, se ve como una sigmoide también, ¿no? Digo, pensándolo, así como lo pensaba Miguel Lara desde el punto de vista de, pues, ahí se le ve unas matemáticas como así, ¿no? Entonces, digamos, la explicación se queda en esos términos, ¿no? Que son fenomenológicos. Luego entra la gente que trabaja con Pablo Padilla. Y ellos proponen dos cosas. Uno, reducir este sistema de 6 ecuaciones a solo 4. Pensando en que nada más tengas 4 osciladores, ¿no? ¿Qué es en lo que está pensando Pablo? Esto, en realidad, lo que está ocultando es una serie de sustancias que podemos poner como osciladores conectados en una red de Kuramoto, pero pesada y con direcciones. ¿Por qué? Porque digamos, esta es hormona 1, hormona 2, hormona 3, hormona 4. Unos están promoviendo a unos, o están evitando la promoción de los otros, y hay una dinámica ahí que tiene que ver con el tipo de sustancias que se están produciendo en el cuerpo, ¿no? Con las neurohormonas. Y entonces cambia un poco el modelo, aunque esencialmente piénsalo como osciladores, cambia de un Van der Pol acoplado a uno de Kuramoto. ¿Sí? Entonces, esto que vimos de cómo construir el Kuramoto en una red, pues no es, aunque nuestra red estaba muy pasada de lanza con un montón de nodos,
pues no es trivial, ¿no? Y puede tener algunas aplicaciones interesantes. Entonces, si quieren, le podemos ir parando por acá. Y lo que quiero ver el lunes, justamente es algunos ejemplos de redes de activación de hormonas o de genes, de activación e inhibición, ¿no? Ciclos de activación e inhibición, que podemos pensar como osciladores biológicos, ¿no? Entonces vamos a ver, espero ver dos ejemplos, uno de un reloj biológico que tiene que ver con unas cosas que se llaman las hormonas TIM y PER, y un ejemplo de un semáforo biológico. ¿Sí? Entonces nos vemos el lunes y le seguimos. Yo creo que el lunes ya les mandamos los nuevos mini proyectos para que le vayan echando ojo, ¿no? Bueno.